Las principales bolsas mundiales han recuperado aproximadamente la mitad de lo que habían perdido desde los máximos anuales. Sin embargo, hay que decir que esta recuperación se ha producido sin mucha fuerza y que el ataque a los máximos anuales podría verse limitado por el hecho de que los mercados están más sensibles a la posible materialización de distintos riesgos. Como decíamos en las anteriores visiones de mercado mensuales, comentábamos que estábamos pasando de un modo complacencia a un modo cautela. Esto es lógico en un entorno de progresiva normalización de las políticas monetarias, donde ya no tenemos tanto exceso de liquidez por parte de los bancos centrales para adormecer todo tipo de riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Pues fundamentalmente los resumiríamos en tres. En primer lugar, el comercial; en segundo lugar, el geopolítico; y en tercer lugar, la normalización monetaria. ¿De qué hay que estar pendientes? ¿Qué hay que vigilar en mercados? Porque nuestra idea sigue siendo que hay que aprovechar las caídas, potenciales caídas por el hecho de que estos riesgos se recojan en mayor medida. Hay que aprovecharlo teniendo una reserva de liquidez para comprar en caídas, pero siempre y cuando el ciclo económico global siga funcionando bien. Entonces, lo primero que hay que vigilar es precisamente el ciclo económico. Aquí, sobre todo, estaremos pendientes de los indicadores más adelantados del ciclo. Es cierto que estamos viendo, sobre todo en Europa, cómo estos indicadores más adelantados de ciclo, y nos referimos a las IFOs en Alemania, a los PMIs manufactureros de servicios y compuesto, pues estamos viendo cierta desaceleración, pero todavía se mantienen por encima del nivel de 50, que indica expansión, y es lógico que después de todo lo que se ha crecido en 2017, pues estemos moderando en cierta medida el ritmo de crecimiento. Pero lo importante, sobre todo, es constatar que el ciclo económico global sigue funcionando bien. Relacionado con esto, evidentemente, inflación. Inflación donde estamos viendo presión por parte del precio de las materias primas. Esto está muy vinculado por la parte del precio del crudo a las tensiones en Oriente Medio, que, como decimos, están llevando al precio del barril de Brent a sus máximos de hace ya varios años. En este sentido, estamos hablando de 74-75 dólares por barril, que podrían presionar al alza la inflación futura, y esto en determinadas zonas geográficas, pues como puede ser Estados Unidos, donde ya están prácticamente en sus niveles objetivos de inflación, podría poner en una difícil situación a la Reserva Federal norteamericana y obligar a acelerar las subidas de tipos de interés. Ese es uno de los principales riesgos del mercado. ¿Qué ocurre por el lado de Europa, por el lado también de Japón? Pues aquí la inflación todavía no es un problema y de hecho lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa es que, aparte de esa desaceleración de los indicadores más adelantados de ciclo, la apreciación del euro puede llegar a provocar que el Banco Central Europeo se tenga que tomar con más calma lo que es su normalización monetaria. De hecho, la apreciación del euro, como sabemos, limita el crecimiento, también limita la inflación y está perjudicando a los resultados empresariales en Europa. Otro factor a tener en cuenta, el tema comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos hasta finales de mayo para que concluyan esas negociaciones entre ambas potencias para decidir qué ocurre con los aranceles que se impusieron tanto desde Estados Unidos, 50.000 millones de dólares a China, vuelta a otros 50.000 millones de dólares de China a Estados Unidos, y posteriormente el señor Trump anunció 100.000 millones de dólares adicionales a China. Estas negociaciones, como decimos, no concluirán hasta finales de mayo. Entendemos que por el bien de todos habrá una solución negociada, pero mientras tanto sí que creemos que cualquier tipo de declaración podría imprimir volatilidad a los mercados. Otro punto de atención, desde luego, el riesgo geopolítico. La atención sigue en Oriente Medio. Es verdad que de momento estamos en un estado de calma tensa, pero no podemos perderlo de vista, sobre todo por las implicaciones en precio del crudo y por derivada en inflación. Y sí que destacar, por último, en positivo, que la temporada de resultados del primer trimestre del 18 está teniendo un sesgo positivo. De momento acaba de comenzar nada más en Europa, pero en Estados Unidos, aproximadamente con un 15% de las compañías del Standard & Poor's presentadas, prácticamente un 80% está batiendo las estimaciones de consenso. Evidentemente, aquí tienen en positivo claramente la reforma fiscal y la depreciación del dólar, que por el contrario, en el caso de Europa, la apreciación del euro pues determinará que los resultados
aquí en la eurozona pues tengan un sesgo menos positivo. Pero en resumen, lo que decimos, vigilar mucho la macro, riesgo comercial, riesgo geopolítico, tener una reserva de liquidez para aprovechar estas potenciales caídas para volver a tomar posiciones o incrementar posiciones en bolsa, siempre y cuando, decimos, el ciclo económico se mantenga sólido.